La idea de este coloquio organizado por la Cátedra México-España es un debate de amplio espectro geográfico, es decir, queremos incluir a todos los países del ámbito iberoamericano, es decir, de uno del otro lado del Atlántico, y es analizar, discutir sobre el lugar que ha jugado la raza o que ha tenido la raza en la vida política de este continente y de la península ibérica en los dos últimos siglos. Para esto hemos juntado un panel de distintos especialistas de distintos países. Hemos tomado una serie de países que consideramos prioritarios, no porque sean más importantes o menos importantes, sino porque nos parece que permite un análisis de las contradicciones más detenidas. Esa sería, digamos, la primera parte del coloquio, y después la última mesa está dedicada en concreto al caso mexicano, no tampoco porque el caso mexicano sea especialmente relevante, sino porque dado que el encuentro tiene lugar en la Ciudad de México, y en México nos parecía que merecía una mayor amplitud. Como ejemplo de los tipos de ponencia que vamos a oír o que se están oyendo en estos días, tenemos aquí a dos investigadores. En un caso, José Antonio, que nos va a hablar de la raza en el mundo del Caribe, aunque él proviene del mundo español, pero va a hablar de la raza en el área caribeña. Y por otro lado, Patricia Funes, que nos va a hablar del caso argentino. Y yo creo que sin más les cedo la palabra a ustedes. José Antonio. Gracias. La cuestión racial o las categorías raciales forman parte de la propia vida social y de la actividad pública en el mundo hispano, lo que es el Imperio Español, lo que es la monarquía española, desde sus inicios, y va a tener continuidad a lo largo del siglo XIX, tanto en el momento en el cual se producen las rupturas y la emergencia de los nuevos estados que quieren ser nacionales y por lo tanto que exigen nacionalizar a las poblaciones, y en búsqueda de una cierta homogeneidad tratan de integrar o al menos reinterpretar los elementos raciales, como en aquellos otros casos que viene a ser el Caribe hispano, donde va a persistir esas posesiones, esos dominios, integrando lo que se ha dado a denominar el Segundo Imperio Español, básicamente Cuba y Puerto Rico, que tienen un desarrollo económico espectacular basado sobre una racialización muy estricta de las relaciones laborales, de lo que va a ser la utilización de la mano de obra esclava, pero también la génesis de un sector libre que tiene esa procedencia, tiene una procedencia esclava y afrodescendiente, y que desempeña un papel que no llega a ser intermedio y que está siempre presente en esa sociedad a lo largo del siglo. El elemento racial hace irrupción en la política española en 1812, en la Constitución de 1812, que es la primera, en realidad, que en un texto escrito, en términos de derecho positivo, racializa la ciudadanía, al establecer que los descendientes en algunos de sus aspectos de africanos quedan excluidos de la condición de ciudadano, siendo españoles, siendo libres, pero no siendo ciudadanos. Y por lo tanto es la primera vez que eso ha ocurrido. En otras constituciones se ha omitido este aspecto y va a mantenerse en adelante. Y en el caso del Caribe hispano hay que hacer distinciones. Por un lado, claro está la isla que va a tener un número más elevado de esclavos y de población de origen africana, que es Cuba. Está el caso de Puerto Rico, que se mantiene también como colonia hasta 1898. Y en tercer lugar, lo que es Santo Domingo, que luego da lugar a la República Dominicana. En este último caso, que yo lo trato de una forma somera, lo que vemos es que la política no está racializada en el siglo XIX, que por diferentes circunstancias se van turnando en la política personas de diferente extracción, y que sin embargo sí en el siglo XX, a partir de la ocupación norteamericana que se produce en 1915, empezamos a encontrar en primer lugar algo aséptico, como es un censo de población que empieza a distinguir la categoría mestizo, que era ajena al ámbito caribeño, y a partir de ahí más tarde se va a introducir la categoría indio, que tendría la aspiración de ser una categoría neutra e integradora. Curiosamente eso se realiza durante la dictadura de Trujillo, pero da como resultado que hoy en día más del 82% de los dominicanos, que son eminentemente mulatos o negros, se identifiquen como indios, que sería una categoría que evita lo que podría ser el origen de la esclavitud y el origen de la segregación, dicho sea de paso. En el caso de
de Cuba, que es en el que me centro y mi desarrollo, distingo lo que podría ser una primera fase de lo que es la elaboración del discurso de la nacionalidad, que no se define como nacionalidad sino como cubanidad, que caracteriza a la población de la isla, y ese discurso se elabora entre 1830 y 1860, y la primera condición indispensable es ser blanco. Define ser cubano, ser blanco. Todo lo demás no solo no es integrable, sino que además es un obstáculo a la creación de una verdadera independencia o de una nacionalidad o de una ciudadanía cubana, porque hay una asunción de las nociones raciales, puramente raciales, donde lo africano implica una raza inferior, incapacitada para ciertas habilidades, con un sello de barbarie, con una serie de elementos que solo a lo largo del tiempo, mediante el mestizaje muy prolongado con blancos y la educación, en todo caso neutralizará lo que podría ser un atentado contra la civilidad que representa la población blanca. Eso está presente hasta 1868, tanto en la Guerra de Liberación de 1868-78 como en el año 95-98, nos encontramos que las propias dinámicas de la guerra, que inicialmente es un movimiento de blancos, acaban generando una amplia participación de población de color muy importante, llega a ser del orden de 2/3 de las fuerzas libertadoras, y eso significa una modificación de la mentalidad de las élites, de la mentalidad de los propios combatientes, que van reinterpretando lo que es ser ciudadano, pero también van denunciando las discriminaciones que se producen en el campo libertador. Entre tanto, en el periodo de entreguerras, lo que se descubre es que la finalización de lo que será la esclavitud va a dar lugar a una sociedad nueva, y en esa sociedad va a haber un número muy alto de población de color. Y entonces es la etapa en la cual desde la ciencia y desde la antropología se trata de definir las diferencias y hasta qué punto es asumible esa población. Ahí se viene y comienza a elaborarse un nuevo racismo. Yo vengo a distinguir un racismo con esclavitud y un racismo sin esclavitud, cuando ya post-esclavista, donde requiere formular mediante mecanismos no legales lo que es la diferencia, la segregación, y a la vez también hay un fondo laboral, ir generando una reproducción de las categorías laborales que antes han sido confinadas a la población esclava y ahora van a quedar confinadas a la población negra. Está, por lo tanto, racializándose las relaciones laborales fuera ya de lo que es el mundo esclavo, en lo que va a ser las sociedades posteriores. Y luego un factor vinculado a la propuesta que nos hacían y la política como entra, que entra desde el principio, desde la formulación de la idea nacional, también desde la sociedad que ha de ser gestionada, y a partir de 1902, cuando Cuba pasa a ser independiente, de nuevo hay una cuestión clave, que es cómo se gobierna la sociedad, la cuestión de cómo gobernar el orden en sociedades que no solo son heterogéneas, sino que son racialmente desiguales, y se siguen manteniendo recelos sobre la población de origen africano. Por lo tanto, esa cuestión viene a presidir un nuevo pensamiento que significa de nuevo seleccionar para los grupos de políticos, población blanca, eminentemente blanca, impedir lo que son organizaciones autónomas de la población de color, y por lo tanto reproducir una desigualdad, en este caso, que atenta contra el propio principio constitutivo de una nación de todos y para todos, que es el ideal martiano, que partía de la misma consideración de que no hay razas, que eso es un invento cultural que trata de dividir a la población. A partir de 1902 se reconstruye, sin embargo, toda la vieja tradición racista y racial que arranca desde el principio del siglo XIX y que además va a dominar el siglo XX cubano. Por lo tanto, esas perspectivas están ahí presentes, y me parece que condicionan todos los actuales, e incluso no forma parte de mi exposición, porque me quedo en el siglo XIX, el principio del siglo XX, pero llega a estar presente lo que es el mundo actual, y como incluso los temas raciales que la Revolución Cubana de 1959 deja zanjados, porque el ideal socialista acabará con todas las diferencias, también las raciales. Sin embargo, 55, 60 años después, el tema es el tema de actualidad. Ahora es cuando vuelven a surgir las cuestiones de la marginalidad histórica y de la necesidad de que sean la propia gente que ha vivido esas experiencias los que tengan la capacidad de expresar las demandas y de señalar, digamos, una nueva negociación sobre lo que es ser cubano, sobre lo que es ser nacional en el siglo XXI. Bueno, en mi caso voy a presentar algunas preguntas respecto de la relación entre raza,
progreso, nación, constitución de los estados nacionales y de símbolos de las naciones en 3 casos. En Brasil, en Bolivia y en la Argentina. Elegí exprofeso 3 casos de poblaciones bien diversas, justamente para estirar al máximo alguna proposición inicial que quisiera compartir, que es, en los 3 casos, con las mismas herramientas conceptuales, es decir, con el mismo pensamiento raciológico entre finales del siglo pasado, del siglo XIX y principios del siglo XX, Lombroso, Ferri, Le Bon, etcétera, se sacan diferentes conclusiones conforme a aquellos desafíos que tenían esos estados-naciones enfrente respecto de las razas. Entonces, en principio, el caso de la Argentina lo voy a tomar no solamente porque provenga de allí, sino porque es un caso que yo llamo de blanquitud ambivalente. Hay una serie de símbolos de la nación argentina que se asocian a esa blanquitud. Sin embargo, hay varias blanquitudes. Cuando el conflicto social lo encaran a principios del siglo XIX, obreros italianos, españoles, rusos, polacos, ya esa blanquitud es más sospechosa. Entonces ahí se revisa esa idea de llegamos de los Balcos, esa idea de la Argentina es blanca, lo deseable es la blanquitud, y hay una serie de construcciones más literarias y simbólicas que reales que vuelven a reivindicar aquel mestizo o aquel gaucho que había sido el origen de todos los males. En Brasil el tema de la esclavitud sumada al imperio y sumado al racismo llevó a repensar en muchos casos cuál era la identidad de Brasil a principios del siglo XX, en función además de una serie de conflictos que se dan, sobre todo uno que tiene que ver con la guerra de Canudos. Entonces, ¿cuál era el futuro de los ex esclavos negros en la nación brasileña? Y después de, bueno, y allí muestro cómo desde los raciólogos más, ¿cómo decirlo?, más cientificistas, voy a hacer una aclaración que puede resultar muy obvia, pero a veces no tanto, porque somos hablados a veces por la antropología. No hay gente de color. Esto es justamente alguno de los residuos, o en tal caso el blanco también es un color. Entonces, en muchos casos, aún inconscientemente, somos hablados por esas tradiciones, y en Brasil existió una tradición que voy a rastrear, aún en medio de las raciologías más cruentas, que definió a la nación brasileña como una nación de democracia racial. Entonces voy a rastrear eso hasta los años 30, cosa que no se verifica en la realidad, y voy a dar un ejemplo de qué pasa hoy con las cuotas para afrodescendientes, que en Brasil se llaman negros, ¿sí?, en el ingreso a las universidades. El 47% de la población en Brasil está formada por autodenominados negros o pardos. En la Universidad de Brasilia, de los 1.500 docentes que hay solamente 15 profesores negros. ¿Y cuál fue el debate de la discusión de las cuotas? Y en el caso de Bolivia, que voy a tomar en última instancia, pero quizás en primero, porque Bolivia hoy es en América Latina uno de los 2 estados plurinacionales que por constitución han roto con esta imagen de la nación homogéneamente blanca u homogénea. Esto, por supuesto, desata una serie de desafíos que está transitando Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces me voy a retrotraer a la fundación del Estado en Bolivia, a la compleja fundación del Estado de Bolivia, y algo que ha cruzado los discursos de la dominación en Bolivia, que es la denominada guerra de razas, así tal cual. Tanto en 1825, en el momento de la independencia, cuanto en la Guerra Federal, que fue la guerra que hizo que Bolivia tuviera 2 capitales, La Paz y Sucre, tanto en la revuelta de Chayanta en 1927 como en la Revolución del 52. El miedo al indio, al cerco, a la barbarie, a la llegada a las ciudades, se mantuvo quizás como una de las estrategias de las clases dominantes para para excluir a los sectores indígenas que hoy se autorreconocen como tales,
en función de cada una de sus etnias, porque también sabemos que el término indígena lleva o conlleva alguna serie de alusiones y connotaciones de distinta manera. Pero una cosa curiosa es que el censo del 2012, cuyos resultados se tienen finales no hace mucho tiempo, decía que había muchos menos personas que se reconocían indios que en el del 2001. Y me gustaría trabajar esa paradoja, es decir, ¿qué es un indio? ¿Sí? O quizás lo indio tenga que ver más con una estructura de dominación que con una estructura étnica. ¿Sí? Pues muchas gracias. Gracias.